Ok, bueno, buenos días nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar ya con la parte bonita del curso de elementos activos, o al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo siento que ya la parte inicial del curso es como bastante pesada, pero a partir de aquí es donde se empieza a poner bonito, porque entonces ya comenzamos a trabajar con circuitos, primeramente con circuitos con diodos básicos, que es lo que vamos a ver hoy, luego con circuitos con diodos un poco más avanzados, y luego ya llega la parte de los transistores. Ok. Luego, primero hay que tener algunas cosas en cuenta o algunas cosas en consideración, ¿verdad? En cuanto a los diodos, en general el diodo que más se utiliza es el diodo de silicio, ¿verdad? La unión PN. Y este diodo, acuérdense que tiene un potencial de contacto de 0.7 voltios. ¿Qué significa esto? Que el diodo va a comenzar a funcionar únicamente cuando su diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo esté por encima de ese valor. Para el caso de los diodos de silicio. Mientras que para los diodos de germanio el valor es un poco más pequeño, ya que el potencial de contacto es de 0.3 voltios. Entonces hay que tener eso en consideración. Y bueno, también recordar que para encender un diodo es necesario polarizarlo, obviamente, eh, en polarización directa, como se ve en esta imagen de acá arriba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en polarización directa? Bueno, que el potencial del lado del ánodo del diodo va a ser mayor al del lado del cátodo. En caso de que se haga a la inversa, o sea, que se trabaje con polarización inversa, entonces, pues va a ocurrir lo contrario. En el ánodo va a haber una tensión menor que en el cátodo y por lo tanto el diodo no se va a encender. Entonces hay que tener eso en consideración. Bueno, aquí está como un diagrama, ¿verdad? Para tomar en cuenta lo del ánodo y el cátodo. Ahora, en los diodos físicos, voy a volverme un toquecito a la portada. Ustedes ven los diodos reales, los de la vida real, por decirlo así, tienen como este circulito, esta rayita que está aquí, que rodea todo el diodo. Esa rayita hace referencia a esta, que está acá. Entonces, con ese rayito ustedes pueden saber en qué dirección es la manera correcta de conectar un diodo para que pues el circuito funcione como se quiere que funcione. Pero vamos a comenzar a hacer unos ejercicios. Primero, obviamente, como de lo más sencillo a lo más complicado. Al final igual les digo como un ejercicio que es bonito porque ahí se entiende cómo es que funciona el diodo y qué cambios puede tener en un circuito, digamos. Pero primero vamos a iniciar con este, que es más sencillo. Pues en este ejercicio nos piden determinar el valor de R para que el circuito de la figura tenga una corriente de miliamperios, considerando 7 voltios en la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Como estamos comenzando apenas, entonces voy a hacer un diagrama de cómo se podría redibujar el circuito, para entender cómo es que se mueve el diodo, más que todo. Los diodos se pueden llegar a modelar como fuentes de tensión, ¿verdad? Considerando el lado positivo acá y el lado negativo acá. Entonces, tenemos una fuente de tensión, un modelo de una fuente de tensión. Aquí tenemos el lado positivo, el lado negativo. Esa es la fuente de alimentación donde tenemos 7 voltios. Y aquí tenemos el lado positivo y el lado negativo. Como les dije al inicio, en la mayoría de los escenarios se trabaja con diodos de silicio. Entonces aquí vamos a asumir que estamos trabajando con diodos de silicio, que tiene una caída de tensión de 0.7 voltios. Entonces, como nos piden una corriente, nosotros lo que podemos hacer es una malla. Simplemente, creo que alguien tiene un micrófono abierto, nada más por aquello. Aquí podemos hacer simplemente una malla. Y tenemos la resistencia R y sabemos que por esa malla circula una corriente I. Entonces, haciendo la malla, voy a separar esto por acá. Tenemos bueno, voy a poner esto aquí también. Esto depende más que todo como lo trabajen ustedes. Yo estoy acostumbrado a trabajarlo de la siguiente forma, pero si ustedes lo trabajan diferente y queda bien, está bien. Entonces tenemos los 7 voltios de la fuente más
la resistencia por la corriente más los 0.7 voltios del diodo, porque lo estamos modelando como una fuente de tensión. Y eso así lo va a hacer. Entonces de aquí lo que necesitamos es encontrar el valor de la resistencia. Entonces simplemente despejamos la resistencia. Eso va a ser los 7 voltios de la fuente menos 0,7 voltios de la caída de tensión del diodo. Y eso lo dividimos entre la corriente. Entonces al final tenemos 7 menos 0,7 dividido entre los 10 miliamperios. Entonces, eso nada más lo metemos ahí. Y nos da una resistencia de 630 ohms. Entonces, ¿verdad? Esto nada más era como para ver cómo se puede modelar el diodo y saber que al trabajar como una fuente de tensión, entonces nosotros podemos utilizar los cálculos de análisis de circuitos que ya hemos visto. Siempre será ese mismo modelo. Cuando se utiliza el modelo ideal, sí, digamos. Está también otra ecuación para utilizar el valor real del diodo, porque en la vida real los diodos no tienen 0.7 exactos. Pero cuando se utilizan cálculos así, es mucho más sencillo y es un modelo bastante aproximado, que se aproxima bien, utilizar una fuente de 0.7. Gracias. Ok, con gusto. Luego, tenemos este otro que dice, determina la corriente que pasa por el diodo de 1 según el circuito mostrado en la figura. Ok. Primero hay que tener varias cosas en consideración. Vean que esta fuente que está aquí está en paralelo con este nodo de acá y este nodo de acá. Es decir, que la caída de tensión en esta resistencia es de 20 voltios. Ignoremos mejor los signos. Entonces nada más manejamos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos sacar una corriente que pasa por acá. Primero, la que nos están pidiendo la del diodo, pero para que tengan esto en consideración también. Pues pongamos I1. Aquí nada más explicar la ley de Kirchhoff, perdón, la ley de Ohm. Los 20 voltios dividido entre los 10 ohmios y eso nos da un total de 2 amperios. Ya con eso tenemos esa corriente de acá. Ahora, ¿cómo podemos calcular esto de aquí? Pues bueno, nuevamente podemos hacer el modelo que hemos trabajado en el ejercicio pasado. Tenemos una fuente de tensión que representa al diodo. Esto ahorita lo hago como para, digamos, para entender bien cómo es que se trabaja, pero más adelante no es estrictamente necesario que se haga. Si ya ustedes manejan bien la caída de tensión de los diodos y todo eso, entonces no es necesario hacerlo. Tenemos la negativa, la positiva, tenemos la fuente de tensión de 20, tenemos los 20 ohmios por acá, y el diodo, recordamos la polaridad, así que tenerlo bastante en cuenta. Tenemos el lado positivo y el lado negativo, y una caída de 0.7 igual. Entonces aquí podemos hacer una malla, porque lo que nos están pidiendo es la corriente que pasa por acá. Hay que tener en cuenta algo, la corriente de este cable, de esta línea, por decirlo así, va en esta dirección, únicamente, porque el diodo lo que hace es eso, permitir el paso de la corriente y cuando lo permite solamente en una dirección, ¿verdad? Entonces aquí igual, vamos a aplicar una malla y en la que va a pasar una corriente
y B, vamos a llamar. Entonces en la malla tenemos los 20 voltios de la fuente más la resistencia de 20 multiplicado por esa corriente, más los 0,7 voltios de la caída de tensión del diodo. Y eso va a ser igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tenemos 20 por la corriente I B, que va a ser igual a 20 voltios de la fuente menos la caída de tensión en el diodo. Bueno, sí, voy a pasar esto por cada una vez. Y entonces nos queda de esta forma. Y todos son las unidades correspondientes. Entonces tenemos 20 menos 0,7 y eso lo dividimos entre 20, que son los 20 ohmios. Y voy a pasarlo a miliamperios de una vez. Eso en miliamperios nos viene dando 965 miliamperios. Y eso es la corriente D. Ahora, ¿qué más se podría calcular? Por ejemplo, si nos pidieran algo más, podemos ya calcular la caída de tensión en la fuente. Y de paso corroborarlo con la malla, ¿verdad? En la fuente, perdón, en la resistencia R2. Entonces, si queremos calcular la caída de tensión en la resistencia R2, nada más sería los 20 ohmios por los 965 miliamperios. Y eso nos da 19,3 voltios. Lo cual tiene sentido, porque claramente se tiene que cumplir la ley de la... Bueno, se tiene que cumplir la malla, ¿verdad? Tienen que cerrar las tensiones, tienen que cerrar. Aquí igual, como le repito, estamos utilizando el modelo ideal. En la vida real no se comportan así. Entonces, eh, hay que tener eso en consideración, pero el modelo aproxima bastante bien. Luego, tenemos estos otros. Aquí ya no nos están pidiendo corrientes, sino nos están pidiendo tensiones. El tercero dice, determina la tensión UV para los siguientes circuitos mostrados. Entonces, hay que considerar, bueno, primero podemos marcar las polaridades de los diodos, ¿verdad? Aquí tenemos la tensión en la resistencia que va a ser igual a VO. Esta VO que está aquí va a ser igual a la tensión en la resistencia porque aquí está conectado a tierra, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos una corriente también. Una corriente IR, que es la corriente de la resistencia. Y ven que aquí está la fuente de tensión, que está conectada a tierra también. Y bueno, nada más aquí tenemos también una que es 0,7 voltios y aquí 0,7 voltios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la tensión VO? Pues se puede hacer el paso largo o el paso corto. El paso largo sería que la fuente, perdón, está conectada a tierra. La resistencia está conectada a tierra. Entonces yo esto lo puedo cerrar aquí y puedo decir que eso está conectado a tierra. Ahí estoy respetando lo que el circuito está diciendo, porque está conectado a tierra. Entonces, al hacer eso, yo puedo hacer una malla externa y puedo venirme por aquí, puedo pasar por acá, por todo esto y llegar aquí. En esa malla, ¿qué se sumaría? Se sumaría la tensión de la fuente, se sumaría la tensión de la caída de tensión del diodo, perdón, y se sumaría la caída de tensión en la resistencia, que como ya les dije, es VO. Esa es la manera larga.
Ahora, entendiendo bien cómo funciona la caída de tensión en el diodo, la manera corta es hacer esto. Al fin y al cabo, si llega a lo mismo, claramente. Esa es la tensión huevo. ¿Por qué? Porque, digamos, en este nodo nosotros tenemos 20 voltios, ¿verdad? Y el diodo, como están en paralelo, solamente se toma una caída de tensión. No es como que se tengan que sumar los dos para que dé 1.14, por ejemplo. Entonces solamente se toma una caída de tensión. Entonces, como tenemos 20 voltios en este nodo y pasamos al siguiente, pues solo se considera la caída de tensión del diodo, ¿verdad? Así es como se puede trabajar. Ahora bien, si queremos calcular la corriente que pasa por la resistencia, ahí igual podemos aplicar ley de Ohm, nada más. La corriente en esa resistencia va a ser igual a la tensión VO menos la tensión en este nodo. Pero como está conectada a tierra, entonces viene siendo cero. Y eso dividido entre la resistencia, que son 4.700 ohms. Entonces al final, la corriente por la resistencia va a ser igual a VO, que es 19,3, dividido entre los 4.700 ohmios. Entonces son voltios, esos son ohmios, entonces se puede trabajar de esa forma, 19,3, dividido entre 4.700, dice que me da, puede pasarlo a miliamperios. Miliamperios sería 4,106. Y ya sería la corriente por la resistencia y la tensión V. Si tuvieran alguna pregunta, me dicen nada más. Luego aquí tenemos otro.
Ok, para me salía la reunión. Ahí, disculpas, es que el internet no está funcionando muy bien. Vamos a retomar. Estaba por acá. Ok, ya se lo hemos asignado. Estaba explicando este de acá. Entonces, voy a volver a explicar un poco esto otra vez. Acá tenemos la fuente de tensión de 16 voltios, ¿verdad? Entonces, tenemos la caída de tensión del diodo de 0.7K y otra caída de tensión de 0.7K. Luego, entonces restamos estos dos y nos da 14.6. Ya con eso tenemos la tensión VO. Como la resistencia no está conectada a tierra directamente, sino que tiene 12 voltios por acá, entonces tenemos que sacar la diferencia de tensión. Lo dividimos entre la resistencia. Entonces, al dividirlo entre la resistencia, ya nos da en microamperios, porque es una corriente un poco pequeña, serán 553,19 microamperios. Si tienen alguna duda, me dicen. Ahí fue que se me desconectó. ¿Sí me están escuchando? Nada más para confirmar. Sí, sí se le escucha. Ok, gracias. Bueno, entonces ya eso estaría por ahí. Luego, vamos con este otro. Este circuito tiene una peculiaridad, y es que, como pueden observar, los diodos son diferentes. Tenemos un diodo de silicio y un diodo de germanio. Entonces, estos dos son diferentes. Aquí, en el caso del diodo de silicio, hay una caída de tensión de 0,7. Y para el caso del diodo de germanio, la caída de tensión es de 0,3. Al inicio ya se los había puesto. Como ustedes saben, la tensión en paralelo es igual. O sea, si yo tengo una resistencia conectada en paralelo con otra resistencia, eh, como acá, por ejemplo, la tensión de la resistencia 1 tiene que ser igual a la tensión de la resistencia 2. Y así se cumple con todos los componentes. La tensión se comporta así en paralelo. Entonces, ¿qué pasa con esos dos diodos? Porque estamos dos diodos que tienen caídas de tensión diferentes y están en paralelo. Ok. Lo que pasa con esos diodos simplemente es que el diodo que tenga el menor potencial de contacto va a ser el que va a definir la tensión en el paralelo. Y por lo tanto va a ser el diodo que se va a encender. Entonces voy a redibujar esta parte de acá para que se entienda un poco mejor. Tenemos la fuente. Aquí están los 10 voltios de la fuente y aquí está tierra. Entonces, bueno, otra cosa. Ven que pues evidentemente la fuente de 10 voltios supera el potencial de contacto de ambos diodos. Está por encima de 0,7 y de 0,3. Entonces, por ese lado no hay que preocuparnos. Ahora, el diodo que tiene el menor potencial de contacto es el diodo de germanio. Por lo tanto, esto nosotros lo podemos ver así, como un interruptor que está cerrado. Mientras que el diodo de silicio va a estar abierto.
Así es como se van a comportar estos diodos. El diodo de germanio se va a activar, va a permitir el paso de la corriente hacia allá, mientras que aquí no va a haber corriente, porque ese diodo va a estar deshabilitado. Entonces se va a encender primero el diodo que tenga menor potencial de contacto. Y ese va a ser el que va a definir la tensión ahí. Entonces, en base a eso, ya nosotros podemos calcular la tensión VO. Y tenemos VO va a ser igual a los 10 voltios de la fuente, menos, recordemos que era 0.3, 0.3 voltios, entonces eso nos da 9.7 voltios para VO. VO es básicamente todo este nodo que está aquí. Entonces toda la tensión en ese nodo viene siendo VO. Ahora, si queremos calcular la corriente que pasa por la resistencia, ven que la resistencia está conectada a tierra, entonces podemos utilizar esa tensión VO como la caída de tensión en la resistencia. Y entonces dice, la corriente en R1 va a ser igual a los 9.7 voltios que son VO, dividido entre los 1000 ohmios. Entonces eso nos va a dar una corriente bastante pequeña. Voy a pasarlo, sí, al final me queda, ajá, queda en 9.7 miliamperios. Esa es la corriente que pasa por la resistencia R1. Si hubiera alguna duda, nada más me dicen. Entonces, sí, lo importante en ese caso es considerar eso, que al tener diodos diferentes en paralelo, se va a encender el que tenga menor potencial de contacto. Ok. Em, Luego tenemos esta otra. Aquí igual tenemos dos diodos diferentes, uno de silicio, otro de germanio, pero vean que esos diodos no están en paralelo, aunque pareciera que sí, pero no lo están, porque está la resistencia de 470 ohms que separa los nodos en los que se conectan los diodos. Entonces aquí tenemos la caída de tensión nuevamente del caso del diodo de silicio, que es 0.7. Otra caída de tensión por acá, que es 0.3. ¿Qué más? Bueno, tenemos la fuente, ¿verdad? Tenemos una corriente que va hacia allá. Y tenemos la tensión VO por acá y V2 por acá. Entonces nos piden encontrar VO1 y VO2. Esto es bastante sencillo en este caso. ¿Por qué? Porque vean que los diodos todos están conectados a tierra. Entonces todo el potencial que hay acá viene siendo cero. Y como el potencial es cero, y los diodos lo que generan es una diferencia de potencial, entonces yo puedo decir que V sub 0,1
es igual a 0,7 voltios y que V sub 0,2 es igual a 0,3 voltios. Por lo que les digo que están conectados a tierra. Ahora, con esto yo puedo calcular, por ejemplo, la corriente que pasa por acá. La I de la resistencia 2 y puedo calcular la corriente que viene por acá, que sería la corriente de la resistencia 1. También tengo corrientes por acá y tengo corrientes por acá. La I del diodo 1 y la I del diodo 2. Tengo esas 4 corrientes. Aunque bueno, en ese caso, la I del diodo 2, como esto está abierto, nada más, viene siendo la misma que la I de la resistencia 1. Entonces, para calcular la corriente que pasa por la resistencia 2, tenemos la corriente de la resistencia 2. Tenemos que sacar la diferencia potencial. Entonces serían los 20 ohmios. Podemos asegurar que aquí hay 20 ohmios porque la fuente está conectada a tierra. Tienen los 20 ohmios, perdón, 20 voltios. Me equivoqué. 20 voltios. Menos la tensión en V sub 0,1, que dijimos que era 0,7 voltios. Y eso lo dividimos entre los 1000 ohmios. Eso me da una corriente R2. Ahora, para la corriente que pasa por acá, la resistencia R1, que va a ser igual a la corriente del diodo 2 o el diodo de germanio, tenemos lo siguiente. Y la resistencia 1, que va a ser igual a la corriente del diodo 2, esa es igual a, de un lado, tenemos la tensión V sub 0,1, que son los 0,7 voltios, menos, del otro lado tenemos V sub 0,2, que es 0,3. Y abajo tenemos la resistencia, que es de 470 ohms. Ok, entonces, de ahí salen la corriente IR2 y la corriente IR1, la del diodo 2. Entonces, la del IR2 es de 19,3 miliamperios. Y esa otra que está por ahí serían 0,7 menos 0,3 dividido entre 470 ohmios por 10 a la 6 para pasarlo a microamperios. Nos da una corriente de 851.064, redondeado. Ok, entonces tenemos la tensión V sub 0,1, V sub 0,2 y las dos corrientes. Bueno, y también falta la corriente del diodo 1, que la podríamos hacer un análisis de nodos. Igual sale un poco directo, pero tendríamos, voy a hacerlo completo. Tenemos la corriente de la resistencia 2, que es la que entra, va a ser igual a las dos que salen, que sería la corriente del diodo 1
más la corriente del diodo 2. Entonces al final la corriente del diodo 1 va a ser igual a la corriente por la resistencia 2 menos la corriente por el diodo 2. La corriente en la resistencia 2 eran 19,3 miliamperios. Y la corriente por el diodo 2 es de 851,064 microamperios. Pasándolo a miliamperios, nos da 18,449. Y ya estaría ese pan. Si tienen alguna duda, me dicen. Es que a mí se me ha ido, en el primero no me dio, voy, ¿qué fue? Ajá. Mira, fue en el segundo, fue en Segundo el, ejercicio. ajá, en el voltaje R2 me dio 19,3, no 19,7. A ver, este. Ajá, en la calco me dio 19,3. Sí. Bueno, gracias. Repararon nada más. Se llenó 20 ohmios multiplicado por los 965 miliamperios. Sí, tiene razón. Ahora serían 19,3 voltios. 19,3 voltios. Ajá, correcto. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, ok, ahora sí, llegamos al último. Este tiene varias cositas, que de hecho traje, la idea es hacerlo aquí a mano y también traje un documento en Excel para mostrarles una cosa. Ahí se me olvidó. Ajá, listo. Entonces, este problema dice, grafique la función de transferencia Vs contra Is, considerando que la fuente Vs aumenta de manera lineal, desde los 0 voltios hasta los 12 voltios. O sea, la corriente no es directa, no es una corriente que mantiene un valor estable a lo largo del tiempo. Tampoco es corriente alterna del todo porque no está variando de una dirección a otra, siempre se mantiene positiva. ¿Verdad? Entonces, vamos a explicarles unas cosas primero. Ven que aquí, primero que todo, la fuente de tensión está en paralelo con todo esto. Está en paralelo con este, está en paralelo con este y está en paralelo con este. Entonces, la tensión que hay aquí va a estar en todo esto. Y aquí está conectado a tierra. Entonces, aquí la tensión va a ser de 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a ponerlo como canales. Digamos que aquí un canal que se va a llamar canal 1. Aquí hay otro canal que se va a llamar canal 2. Y el canal 3. Entonces, vean que cuando la tensión es 0, cuando la fuente de tensión está en 0 voltios, pues evidentemente no va a haber corriente en ningún lado. Ni en el canal 1, ni en el canal 2, ni en el canal 3. Bueno, y aquí voy a poner también otro que se llame canal principal. Y en el canal principal tampoco. Cuando la fuente de tensión pasa de 0 a 1 voltio, o de 0 a 0,5, o de 0 a 1,5, la corriente solamente va a poder fluir por el canal 1. No va a poder fluir ni por el canal 2 ni por el canal 3.
Porque los diodos, en este caso, tienen una caída de tensión de 0,7 voltios, ambos. Pero aunque en la fuente de tensión exista 1 voltio o 2 voltios, los diodos no van a funcionar. ¿Por qué no van a funcionar? Porque aquí abajo tenemos 2 fuentes de tensión. Y como no está pasando corriente, entonces por esta resistencia no hay caída de tensión y por esta resistencia tampoco hay caída de tensión. Como las resistencias no tienen caída de tensión, entonces significa que en ese momento, por ejemplo, si tuviera 1 o 2 voltios, la tensión en este punto va a ser de 2 voltios. Y la tensión en este punto va a ser de 4 voltios. Y supongamos que aquí arriba, que la fuente tiene, no sé, supongamos que la fuente tiene 2 voltios. Entonces, si sacamos la diferencia potencial en estos diodos, para el diodo 1 serían 2 voltios menos 2 voltios, me da una diferencia de 0. Y eso es menor a 0,7. Y para el diodo 2, tenemos 2 voltios menos 4 voltios, tenemos una diferencia de tensión de menos 2 voltios. Y eso es menor a 0,7. Por eso es que no fluye corriente, porque los diodos no se llegan a encender. El potencial de contacto no se llega a ver superado. Pero por el canal 1 sí va a circular corriente, porque aquí no hay ningún diodo y tampoco hay una fuente de tensión que esté alterando eso. Entonces, sí hay que tener eso claro, ¿verdad? Esa es la importancia de considerar bien el potencial de contacto de los diodos. Si quedó alguna duda, me dicen. Ahora, ¿qué es otra cosa que hay que considerar? Bueno, voy a dejarlo así. Vean que a pesar de que los diodos tienen, o sea, son diodos del mismo tipo, son diodos de silicio con un potencial de contacto de 0,7 voltios, los dos, su diferencia de potencial va a ser diferente, porque vea que en este caso nos dio una diferencia potencial de 0, aquí nos dio una diferencia potencial de menos 2. Y eso es porque las fuentes de tensión son diferentes. ¿Qué significa eso? Que el diodo 1, que está acá, va a ocupar una menor tensión de la fuente para encender que lo que va a ocupar el diodo 2. Por lo mismo, porque aquí hay una fuente de tensión de 4 voltios, entonces el potencial, la diferencia potencial va a ser más pequeña. Entonces el diodo 2 va a ocupar que la fuente de tensión le entregue mayor corriente para encender de lo que va a ocupar el diodo 1. Ok. Voy a borrar eso y voy a borrar este. Denme un momento nada más para revisar una cosa en el documento Excel. Ok. Nos están pidiendo que saquemos la función de transferencia. Entonces, ¿en qué consiste sacar la función de transferencia? Pues bueno, consiste en decir, ok, para tanta tensión en el canal principal hay tanta corriente. Y como nos dice que aumenta de manera lineal de 0 a 12, no necesariamente hay que probar todos los valores de 0 a 12 porque son valores infinitos y pues no se podría, ¿verdad? Tampoco es necesario como ir probando lo de 0,5 en 0,5 y 0,5. Podríamos probarlo en valores estratégicos. Entonces voy a dibujar una tablita. Vamos a poner aquí tensión Vs, que va a ser la tensión de la fuente.
Y tenemos la corriente del canal P. Corriente del canal P. Bueno, para no enredarlos, voy a ponerle más bien corriente IS, que viene siendo la corriente de la fuente. Es lo mismo. Es esta corriente que viene por acá. Porque eso es lo que nos entiende. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero vamos a comenzar con 0 voltios. En 0 voltios, evidentemente, la corriente, tanto en el canal 1 como en el canal 2 y en el canal 3, va a ser 0. Por lo tanto, en el canal principal, la corriente va a ser 0 también. Luego, pasemos directamente a 1 voltio. En 1 voltio, ¿qué pasa? Recuerden que en 1 voltio, el diodo 1, el diodo 2 está apagado. Voy nada más a anotarlo aquí. Aquí se necesita que la tensión sea mayor a 2.7 para que encienda. Y aquí se necesita que la tensión sea mayor a 4.7 voltios. Nada más para recordar eso. Entonces, con 1 voltio en la fuente, la corriente solamente va a poder circular por acá. Entonces, la corriente con 1 voltio, la corriente IS va a ser igual a 1 voltio dividido entre 1000 ohmios. Eso nos da 1000 amperios. Entonces, con 1 voltio, esa es la corriente, 1 miliamperio. La corriente IS, ¿verdad? La corriente de la fuente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo lo subo a 2 voltios? En 2 voltios igual. La tensión que va a haber acá va a ser menor a 2.7 y 4.7. Entonces, los dedos no van a estar encendidos. Por lo tanto, estos 2 voltios se vienen para acá. Entonces, con 2 voltios, tenemos una corriente IS que va a ser igual a 2 voltios entre 1000. 1000, que sería la resistencia, ¿verdad? La resistencia del 1. Entonces acá tenemos 2 miliamperios. Ahora, pasemos a otro punto que nos interesa. Pasemos a una tensión de 2.7. Pues con una tensión de 2.7, ¿qué se tiene? Con una tensión de 2.7, aquí todavía sigue circulando corriente porque vean que la fuente está en paralelo. Entonces la tensión de la caída de tensión en la resistencia R1 va a ser 2.7. El canal 3, el diodo 2 del canal 3 va a estar apagado porque 2.7 menor a 4.7. Y el canal 2 va a estar al límite, por decirlo así. Va a estar justamente al límite. Pero igual voy a meterlo en el cálculo para que ustedes lo vean. La corriente IS, en ese caso, serían los 2.7 voltios entre los 1000 ohmios más. Necesitamos encontrar la corriente que pasó por acá. Entonces, para eso tenemos esto de aquí. Ajá. Aquí tendríamos
2.7 voltios menos 0.7 menos 2. 2.7 voltios es la tensión que está acá. En este nodo. Es la tensión entregada por la fuente. El 0.7 es la caída de tensión en el diodo y los 2 voltios son la caída de tensión que genera la fuente de acá. Y eso va entre la resistencia de 500 ohms. Pero si ustedes se fijan, vean que 2.7 menos 0.7 menos 2, esto me va a dar 0. Y al final solo me va a quedar la corriente que pasa por la resistencia R1, que van a ser 2.7 miliamperios. ¿Verdad? Entonces aquí tendríamos 2.7 miliamperios. Ok, vamos a seguir llenando la tablita. Eh, Entonces aquí tenemos la tensión, pues S y la corriente. Eso es S. Hemos probado con 0. Con 0 voltios nos da 0 miliamperios. Con 1 nos da 1 miliamperio. Con 2 voltios nos daba 2 miliamperios. Con 2.7 voltios nos da 2.7 miliamperios. Ahora probémoslo con 3 voltios. ¿Qué pasa si hay 3 voltios? Hay 3 voltios en la fuente, el diodo 1 ahora sí va a estar encendido, porque los 3 voltios superan al potencial de contacto, o no al potencial de contacto, sino a la tensión que necesita haber aquí para que se supere el potencial de contacto. Pero en el canal 3 no va a haber corriente porque los 3 voltios siguen siendo menores a la tensión que se necesita para romper el potencial de contacto. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar solo con el canal 1 y el canal 2. Ok. Pues, con 3 tenemos que la corriente IS va a ser igual a esos 3 voltios dividido entre los 1000 ohms, ¿verdad? Ajá. Es que veo, no sé ¿Sí? si es solo yo que veo la pantalla en blanco. Aquí tenemos para otra vez. Ahí, ¿cómo se ve? La bien o todavía no. Pues que todavía está cargando. Ok. Ahí solo se ve en blanco. ¿Ya no se ve en blanco? Solo se ve blanco. ¿Se ve blanco o no se ve blanco? O sea, no se ve nada, no se ve lo escrito, no se ve los apuntes. A mí todavía no me ha cargado. Ok, bueno. Pero mientras que seguro está porque no tengo. Sí, sí, mientras no está ayudando mucho. Bueno. Ahora, ¿qué tal?
o Alessandro. A menos que alguien me corrija, no sigo viendo nada. O se cambia su perfil, a su foto de Teams, o se ve la pantalla en nada. Entre... Voy con... Bueno, un momento. Que digan por favor si ahora se... y si me escucha bien. Sigue sin verse nada, por lo menos a mí. Yo Que, tampoco veo nada todavía. bueno. Y ahora sí se ve. Ujú. Ok, entonces, eh, retomando esto, ajá, estaba por aquí. Teníamos los 3 voltios de la fuente de alimentación dividido entre los 1000 ohmios. eh, y aquí hay que sumarle lo del canal 2, que serían los 3 voltios menos los 0.7 voltios de caída de tensión en el diodo, menos los 2 voltios de la fuente. Y eso va dividido entre la resistencia, que son 500 ohmios. ¿Verdad? Sí, correcto. Entonces, aquí tendríamos 3 miliamperios más 3 menos 0,7 menos 2. 3 menos 0,7 menos 2, dividido entre 500 por 10 a la 3, da 0,6, bueno, me da 0,6 miliamperios. Eso al final, eso nos da 3,6 miliamperios. Correcto. Ahora, no con 3 voltios, 3,6 miliamperios. Aquí lo podríamos seguir haciendo, digamos, yo lo podría hacer con 4 voltios, pero va a pasar lo mismo. Con 4 voltios no se está superando la tensión que se necesita para encender este otro. Con 4.7 está el límite, entonces va a pasar lo mismo que pasó acá. Esto se va a cancelar. Voy a hacerlo con 5 para que ustedes vean lo que pasa. Con 5 voltios, aquí tendríamos una caída de tensión de 5 voltios. Aquí se estaría superando esta tensión y acá también. Entonces, con 5 voltios, tenemos con 5 voltios la corriente, voy a hacerlo más abajo para que me quede más espacio. La corriente IS con 5 voltios. Tendríamos los 5 voltios divididos entre los 1000 ohmios para el caso del canal 1. Para el caso del canal 2, sumamos otra corriente
y sería los 5 voltios menos los 0,7 del diodo menos los 2 de la fuente, dividido entre 500. Y ahora sí, ahora incluimos el canal 3. El canal 3 sería la caída de tensión del diodo, que son 0,7, menos la caída de tensión en la fuente, que son 4 voltios, dividido entre la resistencia de 500. Es decir, los 5 de la fuente, menos los 0,7 del diodo, menos los 4 de la fuente, dividido entre 500. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Bueno, eso nos da, aquí nos da 5 miliamperios. Más, eso otro, y a 5 menos 0,7 menos 2 entre 500. Eso nos da 4,6 miliamperios. Y el último sería 5 menos 0,7 menos 4 entre los 500. Por 10 a la 3, nos da 0,6 miliamperios. Entonces al final tendríamos los 5 más los 4,6 más los 0,6. Eso nos da 10,2 miliamperios. Ok, recto. Entonces, ya con 5 voltios, ya ustedes saben que aquí va a haber corriente, aquí también, aquí también. Si nosotros seguimos subiendo las tensiones, qué sé yo, pasar por 6, pasar por 8, por 11, por 10, por 12, hasta llegar a 12, la corriente obviamente va a ir aumentando. Va a ir aumentando porque pues, mayor tensión, mayor corriente, ¿verdad? Pero ahora sí, voy a enseñarles algo que quiero que vean por acá. Me dicen si está viendo el documento en Excel, por favor. Sí, sé. Ok, veanlo aquí. Y esta tabla que lo que hace es graficar la tensión contra la corriente. Entonces, como pueden ver, cuando hay 0 voltios, pues no se tiene nada, ¿verdad? Si nosotros le aumentamos un voltio, como está en la tablita, tenemos 1 miliamperio. Si lo aumentamos a 2, tenemos otro punto, con 2 miliamperios. Si le aumentamos a 2,7, igual. Acuérdense que en 2,7 está el límite. Por eso es que lo señalé en amarillo, de hecho. Está el límite. Entonces, todavía no está con condición de corriente. Está a punto de. Esto, ¿verdad? Volviendo a tener claro que se está trabajando con un modelo ideal. Porque de hecho, si ustedes lo simulan en multisim, por ejemplo, en multisim la caída de tensión de los diodos incluso no es 0,7. Y bueno, al menos yo no he encontrado como la forma de establecer que sea 0,7. Creo que era como 0,60 y algo. 0,64, 0,62. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que está trabajando con un modelo ideal. Ahora, otra cosa que quiero que vean. Vean que la pendiente aquí, la pendiente es constante en toda la gráfica, va aumentando en toda la gráfica con la misma pendiente. Ahora, ¿qué pasa si yo le alimento el circuito con 3 voltios? Eso significa que el canal 1 me va a empezar a conducir corriente. Entonces ya tengo una pendiente distinta. ¿Qué significa esto? Que a partir de 2,7, como pueden ver ahí, ya la pendiente va a ser más pronunciada. Porque entonces voy a tener dos canales funcionando. El del canal 1 y el canal 2. Y lo mismo, bueno, aquí igual se va a seguir manteniendo. Aquí la pendiente se mantiene todavía. Y cuando llegamos a 4,7 también se sigue manteniendo. Ve que aquí tenemos ya, aquí estaría el límite. Antes de que se encienda el canal 3. Entonces acá tenemos dos pendientes. Desde el 0 hasta el 2,7. Ahí no hay ningún diodo encendido. Del 2,7 al 4,7
ve que tenemos una pendiente diferente, entonces ahí tenemos el primer diodo encendido. Y si yo le pongo 5 o 6 voltios, vamos a tener una tercera pendiente, que sería esta primera, esta segunda hasta 4.7, y vean que de 4.7 en adelante se vuelve más inclinado todavía. Y si yo termino de completar la gráfica, por ejemplo ahí, aquí sigue subiendo, y le voy al final, entonces ya quedaría así. Esa sería como la gráfica de la función de transferencia I versus S versus IS. Entonces la idea es que ustedes, digamos, que les quede bastante claro eso, que los diodos pues tienen su potencial de contacto, no necesariamente se van a encender con 0.7, o sea, a lo que quiero llegar es que el potencial de contacto siempre va a ser 0.7, ¿verdad? Pero dependiendo de la polaridad que se esté utilizando, puede ser que 2 voltios, por ejemplo, no sean suficientes para encenderlos. Entonces sí es necesario considerar las tensiones que hay a un lado del diodo y hay otro lado del diodo. Y saber entender en esta parte que también no todos, en ese caso, como hay una fuente de 2 voltios y otra de 4, entonces se encienden a tensiones diferentes de la fuente. Bien. No sé si hay alguna duda, si no me dicen cualquier cosa. Y si no tienen ninguna duda, entonces ya, eso sería todo por la tutoría de hoy. Aquí está nada más para que completen la asistencia. Voy a terminar de grabar.